Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Como les había prometido, pues se va a realizar este video tutorial con la finalidad de retroalimentar todos los conocimientos que hemos adquirido el año pasado y pues para poder haber rendido esta evaluación, ¿no? Y vean sobre todo los errores que han podido cometer. Bien, nosotros nos habíamos quedado en la pregunta número 16, ¿no? En esta pregunta nos piden marcar verdadero o falso de acuerdo a las condiciones que nos dan, 4 condiciones, teniendo en cuenta el dato principal, ¿no? Que muestra una oferta acerca de la venta de anticuchos. Como vemos en la imagen, una porción de anticuchos cuesta 8 soles y también vemos que esta porción tiene 2 palitos de anticucho y en cada palito de anticucho hay 5 trozos de carne. Entonces, de acuerdo a estas condiciones y de acuerdo a estos datos, vamos a marcar si es verdadero o falso. Vamos a comenzar a ver. En la primera afirmación nos mencionan que se necesitan 24 palitos para preparar 12 porciones de anticucho. A ver, vamos a analizarlo. Una porción, vamos a colocarlo por aquí, en una porción se necesitan 2 palitos. 2 palitos, acá, una porción. Entonces, en 12 porciones se necesitarán el doble de palitos, por lo tanto sería 24 palitos. Y esto hace ver que la primera afirmación es verdadera. Creo que ahí no vamos a tener problemas. En la segunda afirmación nos dice se necesitan 20 trozos de carne, obviamente, o de anticucho, para preparar 20 palitos. Bien, vamos a por aquí, vamos a borrar y vamos a analizar. Nosotros sabemos que en un palito hay 5 trozos de carne o 5 trozos de anticucho. Entonces, para que necesitemos nosotros 20 palitos, si queremos 20 palitos, lo que necesitamos en trozos de anticucho sería por 5, porque en un palito hay 5 trozos de anticucho. Entonces aquí serían 100, 20 por 5, serían 100 trozos de anticucho. Y a nosotros en esta afirmación nos dicen que necesitamos 20 trozos de anticucho, lo cual es incorrecto, necesitamos 100 para preparar 20 palitos. Entonces esta proposición es falsa. En la tercera afirmación nos menciona, un cliente pagará 64 soles por 8 porciones de anticucho. Bien, de aquí sabemos que una porción efectivamente cuesta 8 soles. Entonces, si quiero 8 porciones, entonces lo multiplicaré para saber el costo. 8 soles que cuesta cada uno por las 8 porciones que necesito. Esto equivale a 64 soles. Por lo tanto, en 8 porciones pagaré 64 soles, lo cual hace que esta proposición sea verdadera. Y la última proposición nos dice, un cliente puede llevarse 9 palitos de anticucho a 72 soles. A ver, si nosotros queremos hacer un análisis, pues diríamos, a ver, por 72 soles, quiero llevar 9 palitos. Si yo lo divido, esto me va a dar 8 soles. Significa que estos 8 soles son lo que va a costar cada palito, un palito. Un palito costaría 8 soles y estamos dándonos cuenta que no. Lo que cuesta 8 soles son 2 palitos. 2 palitos cuestan 8 soles. Y según esta última proposición, pues nos damos cuenta que un palito costaría 8 soles, lo cual es incorrecto. Por lo tanto, lo voy a marcar que es falso. Y bueno, tendríamos que la alternativa correcta o la respuesta correcta sería verdadero o falso, verdadero o falso. Bien, pasemos a la pregunta número 17. Tenemos una imagen donde se está colocando o muestra la imagen cómo es que se cuelgan ciertas hojas de trabajo a través de ganchos, ¿no? Estas imágenes representan los ganchos y acá están las hojas de dibujos que representan los dibujos que se están colocando, ¿no? Con esos ganchitos. Y esta tabla nos muestra la cantidad de hojas de trabajo y la cantidad de ganchos que se utilizan para
colocar esas hojas, ¿no? Y aquí tenemos una relación entre la cantidad de hojas de trabajo y la cantidad de ganchos utilizados. Y nosotros nos pregunta, de acuerdo a esta tabla, que nosotros podemos ir continuando de acuerdo también al número de hojas, y nos dicen, si se han utilizado 32 ganchos, ¿cuántas hojas de trabajo se habrán colgado? Entonces, a ver, analicemos. Por una hoja se necesitan 4 ganchos. En 2 hojas voy a necesitar 6 ganchos. En 3 hojas necesitaré 8 ganchos si hago el conteo. Sí. Y en 4 hojas, ¿cuántas necesitaré? 2, 4, 6, 8, 10. Lo podríamos completar, ¿no? Pero la idea no es ir uno a uno, porque imagínense, ¿cuándo acabo? O sea, puede ser una opción el, el avanzar hasta que llegues, ¿no? Pero vas a demorar muchísimo. Entonces acá sí surgen ciertas ideas y ciertas estrategias. Una de las estrategias y uno de los métodos que quizás yo les podría ayudar de una manera sencilla y rápida sería analizando esto, ¿no? No en forma vertical como lo han intentado trabajar, sino de manera transversal, de esta manera. Observen qué relación existe entre estos números. Entonces, si alguien me dirá, profesor, 2, 4, es su doble. Entonces, si yo voy de 2 hacia 4, pues se multiplica por 2, su doble. Si yo voy de 3 a 6, pues sería su doble. Si yo voy de 4 a 8, sería su doble. Pero, qué bonito sería si, por ejemplo, yo tuviera acá 5, pues para llegar a 10 lo multiplico por 2, ¿no? Y si tuviera por acá, no sé, se me ocurrió, me pidieran la cantidad de ganchos que se utilizan para 12 hojas. Pues coloco por aquí 24, ¿no? Pero en forma transversal. Y de ahí sí continúo. Pero en este caso tenemos al revés. Necesitamos responder cuántas hojas aquí, cuántas hojas de trabajo se necesitan para 32 ganchos. Entonces, en este caso haría las cosas al revés, o sea, haría el proceso al revés. De 4 para llegar a 2, lo divido entre 2. De 6 para llegar a 3, lo divido entre 2. De 8 para llegar a 4, también. Dense cuenta que está sucediendo algo constante, división entre 2 en forma diagonal, ¿no? En forma transversal. Bien, entonces, ya no es necesario colocarle acá 5, porque creo que ya está entendible. Yo tengo que ir directamente a lo que necesito. Y según el problema me dicen, para 32 ganchos, ¿cuántas hojas se necesitan? En 32 ganchos, ¿cuántas hojas se habrán colgado? Pero obviamente yo no puedo ir en forma vertical de acuerdo a la estrategia que te acabo de mostrar. Entonces tendría que ir en forma diagonal. Quiere decir que para calcular la cantidad de hojas aquí en esta ubicación sería entre 2. División entre 2, que eso equivale a 16. Pero este 16 no es el que me piden el que está antes. Este es el valor que me están pidiendo. O sea, si yo lo marco, pues la respuesta tendría que ser el número que aparezca aquí. Y si te das cuenta, también aquí los números van en forma consecutiva. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, si yo digo, a ver, el anterior, si quiero marcar a 8, por ejemplo, ¿no? Acá tengo 4. El anterior a 4 es 3, o sea, le resto una unidad. Entonces, en este caso sería 32, 16, ya, porque es la mitad. Pero yo no necesito este número, necesito el que está aquí. Significa que para poder marcar mi respuesta sería una unidad menos. 16 menos 1 sería 15. Por lo tanto, puedo marcar mi respuesta sería para haber utilizado 32 ganchos es porque se colgaron 15 hojas. Entonces la respuesta correcta sería la alternativa B. ¿Listo? Bien, continuamos. Siguiente pregunta, la 18. Y acá es una pregunta de justificación. Nos piden justificar nuestra respuesta de acuerdo a la pregunta que nos han hecho. ¿Qué pregunta nos han hecho? En la siguiente tabla, que hay una tabla, se muestra la relación entre la cantidad de agua que se almacena en un depósito y el tiempo que se transcurre. Y nos piden ver
o explicar por qué voy a marcar la alternativa que voy a marcar, valga la redundancia, de acuerdo a esa tabla. Entonces la pregunta es, ¿habrá relación proporcional entre el tiempo y la cantidad de agua? Si marco sí, tengo que dar una respuesta, un porqué. Si marco no, igual tengo que dar una respuesta. Bien, ¿qué entendemos por relación proporcional? Proporción viene de razón. Tiene que haber una razón constante, pero no por sumas. Muchos estudiantes han marcado que sí, porque han visto 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, 4 más 1, 5, y abajo 8 más 3, 11, 11 más 3, 14, 14 más 3, 17. Entonces, como es constante, ha marcado que sí. La relación proporcional siempre se analiza a través, no de la suma, no de la adición, sino a través de la multiplicación. Quiere decir que la razón que yo tenga y que sea la misma, para arriba y para abajo, debe ser a través de una multiplicación. Por lo tanto, por ejemplo, 2 con 3, pues no hay número para multiplicar lo que sea entero. Entonces, si yo voy de 2 a 4, por ejemplo, me dirán, profesor, por 2, bien, por 2, excelente. Pero abajo también tendría que ser por 2. Entonces, si 2 por 2 es 4, aquí sería 8 por 2, me tendría que dar este número. Y te das cuenta que no me da 16, porque 8 por 2 es 16, me da 14. Por lo tanto, aquí de frente ya sacamos que no es proporcional, porque no hay la razón constante a través de la multiplicación. Entonces, creo que ya nos dimos cuenta de que no es proporcional por esa razón. Y nosotros lo podemos explicar de acuerdo más o menos a esta situación. No es proporcional ya que el producto de una cantidad para llegar a otra, o sea, una cantidad 2 para llegar a 4, no es la misma con respecto a la otra magnitud. No es el 2, no es el mismo 2. Entonces, no es proporcional ya que el producto de una cantidad para llegar a otra en ambas magnitudes no son constantes, o sea, no son iguales. Si fueran iguales, sí serían proporcionales, y también lo coloco acá y lo explico, ¿no? Y doy la demostración del por qué he respondido lo que he respondido. Bien, entonces en este caso voy a marcar que no es correcto o no es proporcional, y aquí está la respuesta por la que he marcado, ¿no? Esta alternativa. Muy bien, excelente. Entonces continuamos. En la pregunta 19 ya cambia la competencia. Estamos hablando de la competencia de forma, movimiento y localización, ¿no? Parte de geometría. Nos dan ese triángulo y nos piden calcular el valor del ángulo X. ¿Cuánto mide este ángulo X? Bien, para ello, pues vamos a tener que hacer uso de una propiedad de triángulo. Esta propiedad nos va a servir para desarrollar más rápido esto, ¿no? Y a esta propiedad lo conocemos como la propiedad del ángulo exterior. En todo triángulo se debe cumplir lo siguiente. Bueno, acá tengo un triángulo y acá tengo un ángulo exterior. Estos ángulos de aquí son ángulos interiores. Bien, ¿en qué consiste la propiedad del ángulo exterior? Me ubico en un ángulo exterior y este siempre va a ocurrir que es la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Quién es el ángulo adyacente? Es este angulito de acá. Este angulito de acá es adyacente, o sea, a él no lo voy a considerar, sino a los otros dos del triángulo. Por lo tanto, el ángulo alfa será igual al ángulo beta más el ángulo tito, más sus medidas, pues obviamente, ¿no? Entonces aquí es como si este 124 fuera el alfa, este 88 fuera el beta y este x sería el tita. Por lo tanto, de acuerdo a la propiedad, puedo afirmar de que el valor 124 grados, que es alfa, utilizando esta propiedad, sería igual a ¿quién? A beta, que sería 88 grados, obviamente, más el valor de x. Entonces, vuelvo a repetir, según la propiedad, este ángulo exterior que vale 124 grados será igual al ángulo no adyacente a él, 88 grados, más el otro ángulo, el tercer ángulo, que en este caso es un valor desconocido, es x, ¿no es cierto? Y se formó la ecuación. Por lo tanto, el 88 lo pasaría a restar y tendría 124 grados menos 88 grados también sería igual a x, ¿no? Al restar, pues nos va a dar
36 grados. Quiere decir que el valor de x, o sea, cuánto mide el ángulo desconocido, es de 36 grados. Y lo voy a marcar.